Hola, ¿qué tal? Yo soy Lourdes Guadalupe Tobar García, estudiante de la licenciatura en Trabajo Social en el Instituto Tepeyac de León, y hoy vamos a hablar acerca de la evolución de la administración. Como primer punto, hay que definir a la administración, y este es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de recursos y las actividades de trabajo, con el propósito de lograr objetivos o metas de la organización de manera eficiente y eficaz. Para seguir con este tema, hablemos de la primera época que se tiene registro, que es la época primitiva. Surge tras la asociación de personas y la suma de sus fuerzas para lograr fines que de manera individual serían más complejos o imposible de lograr. Los pueblos eran nómadas y las principales actividades fueron la pesca, la caza y la recolección de alimentos. En esta época, los jefes de familia tenían la autoridad para tomar las decisiones de mayor importancia. El siguiente periodo es el periodo agrícola. La caza, la pesca, la recolección de alimentos pasaron a segundo plano, después del surgimiento de la agricultura. Y con esto trajo como consecuencia el sedentarismo de la población. Aún así, predominaba la organización social de tipo patriarcal. El crecimiento poblacional los obligó a coordinar mejores sus esfuerzos dentro de los grupos y por ende a mejorar la aplicación de la administración, esto viéndose reflejado en la siembra y el almacenamiento de la cosecha. Aparece el Estado, que señala el inicio de las civilizaciones, surgiendo la ciencia, la literatura, la religión, la escritura, el urbanismo y las organizaciones políticas. En Mesopotamia y Egipto surgen las clases sociales y el pago de tributos en especies, esto que fue la base que apoyaban estas civilizaciones. Hay manejo de grandes grupos humanos en la construcción de obras arquitectónicas. La siguiente época es la antigüedad grecolatina. En este periodo aparece el esclavismo. Las bases de esta época se sustentaron en la organización social, política, militar y económica. La administración se ejercía mediante una estricta supervisión del trabajo y el castigo físico, lo cual hacía que los individuos tuvieran un rendimiento bajo causado por el descontento y el trato inhumano que recibían los esclavos. Época feudal. Durante el feudalismo, las relaciones sociales se caracterizaron por un régimen de servidumbre. Por una parte, no hubo muchos avances en la administración, ya que ésta estaba sujeta al criterio del señor feudal, quien controlaba la producción de los siervos. Por otro lado, aparecen los talleres, que eran los comerciantes como intermediarios entre el productor y el consumidor. Y por otro lado, los gremios, que se encargaban de regular los horarios, salarios y condiciones de trabajo. Edad moderna. Tras el surgimiento del capitalismo comercial y trabajo asalariado, se fortalecieron los gremios y los talleres continuaron funcionando como incipientes de empresas. Revolución industrial. Aparecen inventos como la máquina de vapor, que propiciaron el desarrollo industrial y los grandes cambios en los procesos de producción. Desaparecen los talleres artesanales y surge el sistema de fábricas. El empresario era el dueño de los medios de producción y el trabajador vendía su fuerza de trabajo. Surgen la especialización y la producción en serie. La complejidad del trabajo hizo necesaria la aparición de especialistas. Estos fueron los administradores, quienes atendieron los problemas de fábrica. Una característica de esta época fue la explotación, los tratos inhumanos, con horarios excesivos, ambientes de trabajo insalubres y labores peligrosas. Siglo XX. En esta época encontramos a 4 personajes clave como lo son Frederick Taylor, Frank y Lillian Gilbert y Henry Gantt. Frederick Taylor publicó Los principios de la administración científica, en la cual explicaba cómo aplicar el método científico en la dirección podía aumentar significativamente la productividad. Buscaba optimizar las formas en que las tareas se hacían, simplificándolas de manera que las personas podían formarse para realizar sus tareas de la mejor manera posible. Estableció 4 principios para incrementar la eficiencia en un lugar de trabajo. 1. Estudiar la manera en que los trabajadores desempeñan sus tareas para recopilar todos los conocimientos informales sobre el trabajo de cada empleado y experimentar cómo mejora la forma de hacer el trabajo. 2. Codificar los nuevos métodos de realizar las tareas en forma de reglas escritas, procedimientos de operaciones estandarizadas. 3.
Seleccionar cuidadosamente a los trabajadores que poseen las habilidades o destrezas que concuerden con las necesidades de las tareas y entrenarlos para realizar la tarea de acuerdo con las reglas y procedimientos establecidos. 4. Establecer el nivel justo o aceptable de desempeño en la tarea. Luego crear un sistema de pago que permitirá al desempeño que supera el nivel aceptable. Frederick Taylor logró mejorar la efectividad en forma consistente, alrededor del 200%. Reafirmó la función de los gerentes como encargados de planear y controlar, y la de los obreros de actuar conforme a las instrucciones. Frank y Lilia Gilbert. Este matrimonio buscó perfeccionar el análisis de los movimientos y el estudio de los tiempos iniciados por Taylor. Su objetivo era maximizar la eficiencia con que se realizaban las tareas. Pretendían eliminar movimientos inútiles del cuerpo y las manos. Se interesaron en el estudio de la fatiga y el efecto de las características físicas del lugar del trabajo sobre el estrés laboral. Por último, tenemos a Henry Gantt. Él buscaba elevar la eficiencia de los obreros. Elaboró un sistema de incentivos que daba a los obreros una bonificación si terminaban su trabajo en menos del tiempo establecido. Teoría de la Administración General. Se encarga de estudiar cómo crear una estructura organizativa y sistemas de control eficientes y eficaces. Se centra en incrementar la eficiencia de los procesos administrativos. Sus autores son Henry Fayol y Max Weber. Henry Fayol. El elemento fundamental de su pensamiento fue aportar mayor rigurosidad y solidez teórica. Identificó 5 elementos funcionales de la dirección. Los que son planificación, organización, instrucción, coordinación y control. Formuló 14 principios de administración. 1. División del trabajo. 2. Autoridad y responsabilidad. 3. Disciplina. 4. Unidad de mando. 5. Unidad de dirección. 6. Subordinación de los intereses individuales a los intereses generales. 7. Remuneración personal. 8. Centralización. 9. Cadena de mando. 10. Orden. 11. Equidad. 12. Estabilidad y el mantenimiento del personal. 13. Iniciativa. Y 14. Trabajo en equipo. Max Weber. Con su obra más importante, La teoría social y económica de las organizaciones, reflexiona sobre los problemas sociales y económicos a los que se enfrentaba la sociedad y las nuevas organizaciones. Entendió por burocracia al conjunto de personas que trabajaban en el sector público y que tienen conocimiento para llevar a cabo los asuntos públicos, remite a la dirección y administración el sector público, por lo que desarrolló un modelo ideal que se basa en el conjunto de reglas y principios para una debida administración y comportamiento de los servidores públicos. Reglas y principios para la debida administración del sector público. 1. Máxima división del trabajo. 2. Jerarquía de autoridad. 3. Reglas que delinean la responsabilidad y labor. 4. Fría actitud del administrador. 5. Calificación técnica y seguridad en el trabajo. 6. Evitar la corrupción. Clasificación de la autoridad. A. Legal. B. Carismática. C. Tradicional. Escuela de las Relaciones Humanas. Comprende la interacción de los procesos psicológicos y sociales con la situación laboral a fin de influir en el desempeño. Mary Parker Follett afirmaba que si los trabajadores poseen conocimientos pertinentes, entonces ellos deberían de tener el control del proceso del trabajo y los gerentes debían comportarse solo como instructores y facilitadores, no como vigilantes ni supervisores. Propuso el uso de las funciones cruzadas, que los miembros de distintos departamentos colaboren en equipos multidisciplinarios para cumplir con los proyectos. Chester Barnard afirma que las organizaciones eran sistemas sociales que requieren de la cooperación de sus empleados. Hizo 2 grandes contribuciones. Contemplar las organizaciones como un sistema social cooperativo y proponer la teoría de la aceptación de la autoridad. Introdujo la idea de que los gerentes tenían que estudiar el contexto externo y después adaptar a la organización para mantener el equilibrio. Elton Mayo y sus colegas propusieron una serie de experimentos para investigar los efectos de otros aspectos del contexto laboral sobre el desempeño. 1. Cambios en la cantidad y duración de los descansos. 2. Rediseño de los trabajos, cambios en la extensión de la jornada laboral. 3. Planes salariales individuales. Enfoque contemporáneo.
El uso de las técnicas matemáticas en el análisis y el procesamiento de información para alimentar en forma objetiva y racional el proceso de toma de decisiones. Walter Schwarzschild es el principal representante de este enfoque. Una de sus principales aportaciones fue el control estadístico de la producción, el ciclo de la calidad, el gráfico de control y los departamentos de medición de calidad. La aplicación de la lógica matemática y el método científico a la resolución de problemas administrativos que puedan expresarse mediante modelos matemáticos a fin de deducir por ecuaciones algebraicas las cuestiones planteadas. Administración en el siglo XXI. Inicia con grandes avances tecnológicos y científicos. Se caracterizó por globalización de la economía, la existencia y proliferación de todo tipo de empresas y múltiples estilos de la gestión y avances administrativos debido a las plantas robotizadas. Lo anterior provoca que la administración resulte indispensable para lograr la competitividad.